Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa número 7 de ¿Qué dicen hoy los tribunales? Mariana, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Denise. Muy buenos días a todos los que nos acompañan y nos escuchan en esta nueva sesión de nuestro blog. El día de hoy les traemos temas muy interesantes y pues bueno, esperemos que así como son interesantes para nosotros, también ustedes los encuentren de esa forma. Justamente en este mes se discutió en la Suprema Corte, pues temas relevantes y que si bien tomaron varias sesiones del Pleno de la Corte su discusión, todos tienen una relación, ¿no? Y es el tema de la penalización del aborto relacionado con el derecho a la vida y el derecho de objeción de conciencia de médicos y personal de salud. Quisimos realmente abordar estos temas, si bien no hay ya publicado una ejecutoria como tal, porque pues son de reciente discusión. Mariana y yo estuvimos siguiendo las versiones taquigráficas y las discusiones que se dieron en el Pleno y queremos comentar con ustedes pues cuáles fueron las consideraciones que tuvo la Corte para al momento de resolver estos temas y pues cuáles van a ser los efectos de las resoluciones que se tomaron en la Suprema Corte. También les traemos tesis relevantes. Dentro de estos temas vamos a ver actas de visita que refieren a todos estos procedimientos de inspección y no solamente traemos tesis respecto de una sola dependencia, sino cómo es este procedimiento ante varias dependencias. Hay un tema que hemos visto recurrentemente en las tesis de los últimos blogs, que es la pensión compensatoria en materia civil. Entonces traemos un par de criterios que nos pueden servir para dilucidar cuáles son los elementos de la pensión compensatoria. Igual tenemos un precedente por jurisprudencia obligatorio nuevo emitido por la Suprema Corte respecto de cuándo son nulos los honorarios pactados por los abogados por los servicios que están prestando. También, como es costumbre, pues siguen saliendo criterios sobre el COVID-19 y pues bueno, son muy interesantes y los tenemos que poner dentro del contexto de cuándo fueron resueltos, ¿no? Porque el tema de la pandemia, el tema del COVID avanza monumentalmente cada mes, cambian los criterios y pues bueno, aquí les traemos uno. Igual 3 criterios respecto del juicio de amparo. Muy bien, pues entonces comenzamos, Mariana. Perfecto. Pues bueno, el primer tema que les traemos es esta discusión que tuvo el Pleno de la Corte sobre el aborto y el derecho a decidir. Sin duda un tema muy polémico y pues bueno, nosotros vamos a traerles los elementos jurídicos sobre este tema. Primero comentarles que bueno, no es la primera vez que el Pleno de la Suprema Corte analiza este tema. Ya se había analizado con 2 acciones de inconstitucionalidad, la 146 y la 147 de 2007. Esta acción se promovió porque en 2007 hubo una reforma al Código Penal de la Ciudad de México, y entonces Distrito Federal, y con la reforma que hubo se despenalizó por parte del legislativo el aborto hasta las 12 semanas. Entonces, en el propio Código Penal señalaban que el aborto se podía suscitar después de estas 12 semanas, no antes. Entonces, en este caso, la acción de inconstitucionalidad se promovió en contra de esta modificación legislativa. Aquí la pregunta constitucional que tuvo que analizar la Corte es, ¿el Estado está obligado a penalizar el aborto? Fue muy interesante porque si nosotros vemos el contexto de cómo analizó el Pleno estas acciones de inconstitucionalidad, fue en 2008 cuando las sesionó. Entonces estamos hablando que esto fue previo a la reforma constitucional de 2011. Entonces aquí todavía no teníamos
como ahora lo tenemos el eje central del artículo primero constitucional, que nos da la pauta para analizar todos los derechos también al marco del derecho internacional, de los tratados internacionales y también muy importante dentro del marco del principio pro persona, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando se analiza esta acción de inconstitucionalidad, la Corte se limita a decir, bueno, el tipo penal como se estableció en el Código del Distrito Federal está bien formulado, cumple con todos estos principios penales, no hay un problema competencial, sí se puede regular en el Código Penal. Entonces, vemos que hay un análisis del aborto y del derecho a decidir, más bien desde un ámbito competencial y de configuración de un tipo penal, no tanto desde la perspectiva de los derechos de la mujer. Sin embargo, sí se empieza a bosquejar el concepto de un bien jurídicamente tutelado respecto de pues el producto de la concepción, ¿no? Eso es importante porque justo este tema lo van a retomar el Pleno de la Corte en la discusión de esta acción de inconstitucionalidad que les llega en 2017 respecto del Código Penal de Coahuila. En el Código Penal de Coahuila, a contrario censo de cómo se reguló en el Distrito Federal, aquí se tipificó el aborto voluntario en todo momento. Entonces, aquí les vamos a enseñar cómo se reguló en el Código Penal de Coahuila. Si pueden ver en el primer artículo, pues bueno, aquí viene una regulación general del aborto y posteriormente en el artículo 198, pues viene acá la regulación del aborto cuando se ha cometido pues en todo momento por la persona y también con la ayuda de cualquier médico, ¿no? Sí, ahí hay que ver que la penalización del aborto, y eso es algo que se repite casi en todos los estados del país, sanciona o considera como un tipo penal no solo a la mujer, ¿no? Que está embarazada, sino a quienes la auxilien en la práctica del aborto, ¿no? Y esto es justamente lo que estamos viendo en estos artículos. Exacto. Y ahora, acá está también el artículo 199, en donde también vemos una regulación de cuándo se excusan las penas por aborto, que bueno, sabemos que una de las formas es por peligro de la mujer embarazada, pues por violación, ¿no? Hay algunos casos en donde sí se permitía dentro del Código Penal, pero pues bueno, esto era muy restringido. Y esto siempre ha existido, ¿no? Porque no sé, nosotros comentando el tema con otras personas, tal vez no hay tanto conocimiento de cómo está regulado el aborto. Para empezar, no hay mucho conocimiento que la prohibición del aborto es porque está sancionado en el Código Penal, ¿no? De los estados. Y también tenemos que considerar que pues el bien jurídico tutelado por este delito es la vida, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante porque entra en las consideraciones que tuvo la Corte al momento de decidir esta nueva acción de inconstitucionalidad. Entonces, justo con lo que dice Denise, como aquí la regulación fue distinta en el Código Penal, prohibiendo en todo momento el aborto, bueno, voluntario, entonces aquí la Corte se plantea una pregunta constitucional distinta. Aquí la pregunta fue, ¿es constitucional sancionar con prisión a las personas gestantes que interrumpan su embarazo y a quienes les ayuden? Desde esta pregunta constitucional que se plantea la Corte podemos ver un nuevo concepto, la introducción de un nuevo concepto, que es ya no solamente estamos diciendo que las mujeres son quienes se pueden embarazar, sino que se introduce el concepto de personas gestantes. Y esto es con el ánimo pues de inclusión, de tener un lenguaje inclusivo y no de solo limitar a las mujeres el derecho a procrear.
Bueno, entonces, ¿cómo resuelve esta pregunta la Corte? Por un lado, elabora el derecho a decidir. Reconoce que existe un derecho a decidir de todas las personas con capacidad de gestar. Este derecho, ¿de dónde sale? ¿No? La base que tiene este derecho es en la dignidad humana, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, vida privada, igualdad jurídica, libertad reproductiva. Con base en todos estos principios y derechos que se encuentran en la Constitución Federal y también en los tratados internacionales, es que el Pleno de la Corte va formando este derecho a decidir. Y por el otro lado, también se hace esta pregunta constitucional de, bueno, si bien están por un lado estos derechos de las personas con capacidad de gestar, ¿qué hay del otro lado? Y esta es una pregunta jurídica también muy importante porque, como sabemos, en la Constitución Federal no se prevé como tal el derecho a la vida, ¿no? Entonces, incluso México en tratados internacionales ha establecido reservas respecto de cuándo inicia el derecho a la vida. Nuestro país no ha establecido cuándo inicia. Y esto se debe a que incluso no hay consenso científico respecto de este tema, ¿no? Entonces, la Corte determina que aun cuando no se puede determinar cuándo inicia la vida, sí debe de existir una protección a este feto, embrión, a este producto de la gestación. Y esta protección se debe a un interés del Estado de protegerlo progresivamente, es decir, conforme va evolucionando y conforme va teniendo una mayor viabilidad y un mayor potencial de convertirse en persona, es decir, de nacer. Entonces, la Corte hace un balance, una ponderación entre esto y pues determina que el derecho a decidir solamente puede ejercerse durante un breve periodo cercano al inicio de la gestación. ¿Qué es lo que vemos con esto? Bueno, que en primer lugar la Corte no determina respecto de un plazo en específico. No dice las personas con capacidad de gestar pueden ejercer su derecho a decidir durante las primeras 12 semanas del embarazo. No pone un plazo y esto es porque no fue la pregunta constitucional que se estaba planteando. Y en segundo lugar, pues determina quién puede ejercer este derecho, no solo las mujeres, sino las personas con capacidad de gestar. En este tema, igual Mariana, y en este punto es importante porque en la discusión en la Suprema Corte empezamos a ver ya el planteamiento de cuestiones de género, ¿no? La regulación y la legislación actualmente, a quien sanciona como tal es a la mujer, pero en esta discusión los ministros introducen este concepto de personas con capacidad de gestar, ampliando la posibilidad de que no es nada más, eh, estos derechos no solo son para la mujer, como en esta concepción de hombre y mujer, sino en otras concepciones respecto del género. Entonces sí vemos cómo la Corte va abriendo y pues hasta cierto punto se va abriendo mucho más a los temas que se están planteando a nivel internacional, ¿no? Y tal vez, Mariana, en este punto creo que sería interesante que comentaras este estudio o este podcast que tú escuchaste sobre el tema del aborto, no solamente en México, sino cómo es un tema que está siendo discutido en otros países y cuál es la diferencia, o podemos nosotros ver que no necesariamente lo que se está diciendo en la Corte es lo que piensan todos los mexicanos, ¿no? Y esto está sucediendo también en otros países. Este tema que comentas es muy interesante porque se hizo un análisis de qué porcentaje de los mexicanos está a favor del aborto. La conclusión es que la mayoría de los mexicanos está en contra del aborto. No obstante,
sí existen pues en la Corte todas estas personas que están en favor del aborto, pero más que en favor del aborto, yo diría en favor de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. No obstante, esto tiene ciertas implicaciones, porque a la hora de ejecutar esta resolución en donde se determinó inválido o inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que tipifica en todo momento el aborto, eh, esta votación fue por unanimidad. Pero veamos cuáles serían estas implicaciones. Como vemos aquí, los efectos de esta resolución de la Corte, pues bueno, es que sea inconstitucional este artículo. Pero hasta ahí, este es un artículo para Coahuila, ¿no? Y aunque es solamente respecto del Código Penal de Coahuila, por la votación unánime que tuvo esta resolución de la Corte, sí es vinculante para todos los jueces pues del Poder Judicial federal y locales. Deben acatar esta resolución. Entonces, ¿esto qué significa? Que pues bueno, no es automáticamente que haya una despenalización en todo el país del aborto, sino que como ya existe un precedente, pues en materia jurisprudencial, por así decirlo, un precedente de la Suprema Corte, va a tener que haber un trabajo de activistas, un trabajo litigioso en cada uno de los estados, pues para llevar ante los jueces estos casos en donde todavía se sigue penalizando el aborto, aun y cuando ya existe una resolución por parte de la Suprema Corte en donde, pues bueno, se despenaliza. No sabemos el tiempo, no sabemos hasta qué semana se despenaliza, pero pues bueno, sí existe este precedente y va a ser lento. Ahora, otra de las implicaciones de que la mayoría de la población esté en contra del aborto es que va a haber una renuencia a cumplir con esta resolución de la Suprema Corte. Y estamos hablando de una renuencia no solamente social, en donde puede haber discriminación, crítica en contra de las mujeres que decidan ejercer este derecho a decidir, sino que también vamos a encontrar resistencia por parte de los médicos y por parte de las enfermeras. Entonces, pues bueno, ese es otro tema, que es el tema de la objeción de conciencia. Entonces, pues nada más dejarlo abierto para el momento en que tengamos que platicarlo. Y ya nada más para concluir, como efecto, no fue determinado así dentro de la acción de inconstitucionalidad, pero sí fue, digamos, un efecto secundario de esta resolución del Pleno. La Secretaría de Gobernación emitió un acuerdo en donde comunicó que se estaban identificando a todas las personas a nivel nacional, es decir, en todos los estados de la República que estuvieran siendo procesadas o sentenciadas por un delito de aborto, ¿no? De interrupción del embarazo, y también de aquellas personas que pues les hubieran ayudado a abortar. Y se estaba trabajando en su liberación. Entonces, como vemos, esta resolución de la Corte sí está desencadenando pues una ola jurídica y también una ola en donde todos en nuestras casas, en nuestras familias, estamos comentando este tema. Entonces también se está abriendo este tema y pues bueno, incluso aquí estamos explorando los alcances de cada uno de estos derechos. Sí, y en este punto nada más quisiera hacer énfasis en el tema de los efectos o la trascendencia de esta decisión de la Corte. Como fue planteada respecto del Código de Penal de Coahuila, lo que invalida es la penalización del aborto en este estado. ¿Qué sucede en los demás estados? Actualmente solo son 4 estados en los que no está penalizado el aborto, entre ellos la Ciudad de México, Oaxaca, pero ¿qué sucede en todos los demás estados? Los congresos de los otros estados no tienen una obligación de modificar la ley de manera automática, ¿no? De modificar sus códigos penales, pero sí, por ejemplo, una mujer que se ubique en otro estado de la República y que quisiera poder realizar un aborto de manera voluntaria, tendría que acudir al juicio de amparo para solicitar que un juez
aplique este criterio de la Suprema Corte de Justicia respecto de la penalización del aborto en ese estado. Y como los jueces de todo el país ahora están obligados por este criterio, el resultado de este amparo, pues ya lo conocemos, ¿no? Sería el declarar la invalidez de ese artículo, pero solo respecto de la persona que lo haya presentado. Entonces, eso es lo que podemos esperar. Eso será lo que estaremos seguramente viendo en un futuro y probablemente ya como a un nivel de efectos más generales podrían llegar a presentarse otras acciones de inconstitucionalidad, pero bueno, esto implicaría que se modificaran las normas, ¿no? No pueden presentarse acciones de inconstitucionalidad en todo momento. Entonces, como decía Mariana, pues será un proceso lento, pero pues también irá de la mano con la actividad de las organizaciones sociales y de grupos en los diferentes estados. Sin lugar a duda, esta resolución pone el tema sobre la mesa y obligará a los congresos estatales a tomar una postura sobre el tema. Exacto. Y bueno, pues únicamente comentar que en Estados Unidos, justo en Texas, se acaba de aprobar una ley en contra de este criterio, ¿no? Digamos que aquí lo que se está prohibiendo es el aborto de las mujeres. Digamos, esta nueva ley que hay en Texas va en contra de los criterios que se han establecido en favor del derecho a decidir de las mujeres y que ya existían desde hace muchos años en Estados Unidos. Y tiene una configuración un tanto particular porque ha logrado esquivar esta revisión judicial en la Corte de Estados Unidos. Lo que se hizo es, en el estado de Texas, se aprobó esta ley en donde faculta a los ciudadanos a tener un carácter de vigilantes. Entonces, son los ciudadanos quienes, si detectan que una mujer o una persona con capacidad de gestar abortó en el estado de Texas, puede acudir a presentar una denuncia. Y si esto sucede, pues bueno, el Estado lo persigue. Y la configuración de esta ley de Texas, pues bueno, ha sido digamos, una sorpresa, porque la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando analizó este tema, no logró meterse al fondo, en tanto no se trataba de obligaciones impuestas a servidores públicos del estado de Texas. Se tratan de personas a las que se les incentiva, pues bueno, a denunciar este tipo de prácticas y que sin duda atenta contra los derechos de las mujeres y contra todo este criterio que forma esta resolución Roe versus Wade en Estados Unidos, que pues bueno, es un emblema del derecho a las mujeres a decidir y que pues sin duda será analizado posteriormente cuando precisamente haya un caso de una mujer que sea denunciada por abortar en Texas. Y bueno, también preguntarnos a largo plazo si en México se va a permitir y en Estados Unidos, en Texas no se permite, pues bueno, podemos estar hablando de que en un par de años haya este turismo médico hacia México por parte de los Estados Unidos, donde aquí sí se permite el aborto. Y un poco en relación con este tema, Sergio Moisés Gutiérrez nos pregunta si esta resolución o comenta que con esta resolución de la penalización del aborto, si los jueces de distrito de las entidades donde sigue siendo penalizado el aborto, deberían conceder el amparo para que se llevara a cabo la práctica del aborto en un hospital del sector salud de la entidad federativa. Este es justamente uno de los problemas prácticos al que nos vamos a enfrentar, porque el juez de distrito sí está obligado a conceder el amparo en este sentido en el que tú lo planteas, Sergio, pero el siguiente punto es cómo se materializa ya este derecho, ¿no? Si la mujer o más bien si el juez va a ordenar al hospital del sector salud el que se lleve a cabo esta práctica.
Entonces, yo creo que sí nos vamos a enfrentar a cuestiones de este tipo, sobre todo porque los hospitales del sector salud pueden decir, bueno, nosotros no contamos con, no sé, puede ser cualquier aspecto, ¿no? Pero con la infraestructura para realizarlo, no está previsto entre los servicios que se prestan a la población, o también se podrá encontrar un criterio distinto de decir, pues el hospital está obligado a realizar esta práctica y una total apertura. Yo creo que encontraremos diferentes posturas, pero sin lugar a dudas será un tema que se irá viendo, ¿no? Y también nos dices, por otra parte, atendiendo al control ex oficio que deberán hacer ahora los órganos del Poder Judicial Federal, consideran que la Corte debió proteger la libertad religiosa y de pensamiento a través de la objeción de conciencia. Sí, y ese es el tema que vamos a ver al final. Entonces, si nos aguantan tantito y vamos a llegar a ese tema. Yo creo que vale la pena que avancemos para que podamos abarcar todos los temas que tenemos planeado. Ok, pues bueno, pasando a nuestro siguiente gran tema, otra acción de inconstitucionalidad que llegó a la Corte, en donde se resolvió sobre pues este derecho a la vida y la autonomía reproductiva. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, como antecedentes, yo creo que ya es raro el caso en el que llegue un caso a la Corte en donde no se haya visto algo previamente. Y pues en esta ocasión también ya se habían analizado dos acciones de inconstitucionalidad previas, en donde en las constituciones locales de los estados de Baja California y San Luis Potosí se establecieron el derecho a la vida o la protección del derecho a la vida desde la concepción. Como yo les había comentado, este derecho no está así previsto en nuestra Constitución Federal, ¿no? Entonces estaban estas constituciones ampliando el alcance de este derecho. Lo que sucedió es que las acciones de inconstitucionalidad deben de tener una votación ya sea de 8 votos para que pueda determinarse la inconstitucionalidad de un artículo, o bien 7 votos por parte de los ministros para que pueda sostenerse la constitucionalidad de un artículo. Lo que sucedió en estas dos acciones de inconstitucionalidad es que no se logró la votación suficiente, no hubo un acuerdo por parte de los ministros del Pleno y se estudió, pero al final no fueron vinculantes ninguna de las resoluciones de la Corte. El único tema en el que sí estuvieron de acuerdo los ministros y que es relevante comentárselos porque después se retoma en esta acción es que el concepto de persona en nuestro marco jurídico está vinculado con el que la persona haya nacido. Entonces, pues bueno, se los dejo ahí como un tema que vamos a retomar. Entonces, pues bueno, llega en 2018 una reforma a la Constitución de Sinaloa. En la Constitución de Sinaloa se estableció en el artículo 4 bis A que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las personas. El problema o lo que después se analiza en esta acción con este artículo es que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Entonces, pues bueno, estamos otra vez frente a la misma problemática de las constituciones de Baja California y San Luis Potosí. En este caso, y como hemos visto desde la acción de inconstitucionalidad sobre el aborto, hubo una resolución unánime por parte de todos los ministros de la Corte. Entonces, estamos viendo que aquí, pues bueno, ya se están poniendo de acuerdo los ministros para que sus resoluciones sí sean vinculantes. Aquí, con esta acción de inconstitucionalidad 106-2018 y 107, se plantea una pregunta constitucional que dice, los estados pueden determinar en sus constituciones locales cuándo inicia la vida. Bueno, estas acciones fueron promovidas por el Congreso local, por diputados del Congreso local, una parte de esos diputados y bueno, y por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igual ahí, nada más, Mariana, como para centrar el tema,
el punto a discutir es si en una constitución local se puede definir en qué momento inicia la vida, por las implicaciones que esto tiene en la legislación civil, en la legislación penal, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente en este tema, si analizamos la Constitución Federal, no hay una definición o una disposición similar. Esto no se presenta a nivel federal, ¿no? Y es justamente el quid de la discusión. Si la Constitución Federal no tiene una definición de cuándo inicia la vida, eh, los, los congresos locales pueden hacerlo, y la discusión vemos que en esto se centró, ¿no? En un tema de si tenía o no, si había competencia o no por parte del Congreso local para tomar esta decisión. Pero si nos vamos un poco más a fondo por lo que hace a los derechos que están en juego, sí podemos observar que esta decisión de la Corte va completamente de la mano respecto de lo que se decidió por lo que hace al aborto, ¿no? O sea, no podríamos entender o sostener de una manera lógica la primer resolución que hubo sobre el aborto si al mismo tiempo pudiéramos concebir o esperaríamos que la Corte sostuviera que sí se puede definir cuándo inicia la vida, ¿no? Entonces, más allá del tema competencial, pues esto va de la mano en esta concepción que está presentando la Corte sobre la definición del inicio de la vida, ¿no? Y al final es un poco dejarlo abierto, no llegar a una conclusión sobre cuándo da inicio la vida. En lo que sí concluye es que conforme va avanzando el embarazo, el producto de la concepción debe recibir una mayor protección. Creo que en ese es el punto en donde sí hay un acuerdo, pero no tenemos a nivel nacional, y sobre todo pues a partir de esta resolución de la Corte, cuando jurídicamente se considera que inicia la vida, ¿no? Y entonces ahora sí, Mariana nos va a ayudar con platicarnos cuáles fueron los derechos en juego y a qué se llegó con esta resolución. Sí, justo como lo comentabas, hay una réplica entre los derechos que están en juego, así como estaban en el derecho a decidir, también aquí se trata de los mismos derechos. Tenemos por un lado este interés del Estado de proteger la vida del producto de la concepción. Si vemos ya estamos retomando este concepto por segunda ocasión. Y también determinar que el feto y el embrión son bienes constitucionalmente relevantes que deben protegerse. ¿Por qué no se les da una titularidad de un derecho y se les determina como bienes constitucionalmente relevantes? La realidad es que el concepto de derecho y su titularidad está vinculado a la persona. Y como nuestro marco jurídico determina qué es persona quien ya nació, si revisamos nuestros códigos civiles, hay una diferencia entre el concebido no nacido, el naciturus. Se hace existe una terminología distinta para los no nacidos y para las personas. Entonces, aquí por eso vemos que no se le determina como tal el derecho de un feto y de un embrión, sino más bien su relevancia constitucional y vinculado a este interés que tiene el Estado en proteger la vida del producto de la concepción. Y como decía Denise, este interés es gradual. Por el otro lado, tenemos este derecho a decidir y la autonomía reproductiva, y de igual forma este otro concepto que se retoma de las personas con capacidad de gestar. Entonces, frente a estos derechos, ¿a qué conclusiones llega la Corte? Aquí les pusimos un extracto de una de las versiones taquigráficas de la sesión de la
de la Corte, y aquí les marcamos en negritas las partes que consideramos más importantes. Y dice, así el proyecto que hoy presento enuncia que establecer el embrión y el feto merecen el mismo nivel de protección jurídica que las personas nacidas, es asimilar a las mujeres y personas gestantes a un proceso contingente que va adquiriendo mayor concreción. Y aquí lo que estamos viendo es esta ponderación entre los derechos, por un lado, de este producto de la concepción como bien constitucionalmente protegido, y a las mujeres. Y lo que dice aquí la Corte es, no podemos asimilar los derechos que tiene alguien que no ha nacido con quien ya nació. No podemos asimilar la vida que todavía va adquiriendo cada día mayor concreción con la de una mujer o de una persona gestante que ya existe, que es algo real. Entonces dice, dada justamente esta progresión, es evidente que existe un legítimo interés del Estado en preservar la vida en gestación. Por ello es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos como bienes constitucionalmente relevantes y deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas. Y aquí también la Corte retoma esta modulación gradual entre la autonomía de las mujeres y personas gestantes con la protección incremental del feto. Esta modulación gradual también se vio en la acción de inconstitucionalidad 148-2017, que es la del aborto que comentamos al inicio. Aquí se retoma, digamos, este modelo de ponderación en donde se determina que siempre y cuando se respete, ay, perdónenme, ahí está. Siempre y cuando se respete a las mujeres y personas gestantes como capaces de construir su proyecto de vida, de tomar en cuenta todos los factores circundantes a su decisión. Es decir, que esta protección al feto se puede dar constitucionalmente siempre y cuando se respete a las mujeres y personas gestantes como agentes capaces de construir su proyecto de vida y decidir. Entonces, pues bueno, estos párrafos consideramos que son bastante relevantes y adicionalmente resolvieron de acuerdo a un argumento competencial. Además de estas consideraciones pues de fondo de esta modulación entre los derechos en pugna, tenemos que no existe una facultad desde nuestra Carta Magna que permita a las legislaturas estatales restringir derechos que se establecen en la Constitución, que es lo que nos comentaba Denise. Los estados no pueden establecer una disposición en sus constituciones locales que restrinjan derechos y bueno, y también que establezcan un derecho más amplio que lo que establece nuestra propia constitución con el tema del derecho a la vida, porque al establecer o dar una mayor protección al derecho a la vida en sus constituciones, están afectando o restringiendo otros derechos, como lo son el de la autonomía reproductiva de las mujeres y su derecho a decidir. Entonces, ajá. Igual, Mariana, para aprovechar que nos hace dos comentarios Sergio Moisés Gutiérrez, y creo que con esto podríamos como cerrar estos dos temas, pues nos dice que en la Convención Americana de Derechos Humanos sí se protege la vida desde la concepción, y nos dice, atendiendo a la interpretación conforme, no creen que los ministros pudieron evaluar este argumento. Pues realmente se evaluaron estos argumentos, pero a partir de lo que tú nos dices, Sergio, pues se podría incluso llegar a presentar un nuevo asunto frente a los juzgados o en amparo o en otro medio ante el Poder Judicial sobre pues esta contradicción que existiría entre lo que resolvió la Corte en la acción de inconstitucionalidad y lo que se establece en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que la Corte sí quiso sentar o verse como una Corte muy moderna al resolver estos temas, pero yo en lo personal no estoy segura que esa sea la forma de pensar o la concepción de todos los mexicanos, ¿no? Y en tribunales se verá
pues realmente la forma de pensar de otros grupos podemos esperar que este tema no quedó resuelto aquí, ¿no? O sea, va a ser una construcción a través de tribunales que refleje realmente lo que piensa en general la sociedad mexicana o los diferentes grupos de la sociedad, considerando que somos una sociedad plural, ¿no? Y también nos dices, consideran que la protección del nasciturus debería desaparecer. Lo anterior si tomamos en consideración los argumentos de esta acción de inconstitucionalidad, misma que estableció que el inicio de la vida no comienza en la concepción. Pues yo creo que no va a ser tan sencillo, porque si vemos también en materia civil, en diferentes estados hay diferentes protecciones, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente se puso el tema sobre la mesa, la Corte dijo, yo pienso de esta manera, pero es un tema que se seguirá eh, comentando y seguirá llegando a tribunales. Carlos Iván Sierra nos dice, ¿pero qué no México tiene una reserva de ley en cuanto a este punto de la convención? Sí, sí, Justo, Mariana. ajá, ahí nada más comentar justo que cuando se firman estos tratados internacionales o estas convenciones, a la hora de firmar y ratificar, los países que los van a firmar pueden hacer reservas. Esto significa que, pues bueno, ese texto no les aplica en su totalidad. Y esto fue lo que sucedió con el texto de la Convención Americana. México, a la hora de firmar, hace muchos, muchos años, estableció una reserva porque no consideraba que era pertinente determinar el momento en el que iniciaba la vida. Entonces, esta resolución de la Corte sí es concordante con este tratado internacional por el tema de la reserva que se estableció hace muchos años por parte de nuestro país. Y sobre el tema de cuándo inicia la vida, que nos estaban preguntando, esto no fue determinado por el Pleno. De hecho, lo que el Pleno determinó es que no corresponde a ninguna legislatura local ni al Pleno determinar el origen de la vida humana. Y esto lo sustentaron en que, si bien no existe consenso entre pues los médicos y los científicos al respecto, pues bueno, tampoco puede existir una determinación concreta jurídica que fije el inicio de la vida. Y respecto de los derechos que tiene o la protección constitucional que tiene el nasciturus, no se va a eliminar esta protección, sino que estamos hablando de una protección gradual. No va a ser lo mismo la protección que va a tener un feto o un embrión de un mes de vida a un bebé que ya pues tiene 9 meses. Y esto está en función de la viabilidad que tiene el mismo y de su concreción como persona. Perfecto. Pues Mariana, si estás de acuerdo, vamos a los temas de precedentes interesantes que se publicaron en este último mes y vamos a cerrar con lo que resolvió la Corte sobre la objeción de conciencia. Vamos a tratar de ser muy concisas en este tema y pues también les damos gracias por sus comentarios, sus preguntas. Nos ayudan mucho a hacer esto más participativo, ¿no? Estos dos temas son en materia administrativa, uno y las dos tienen relación con las visitas de verificación que realizan autoridades administrativas. Por una parte se trata de un criterio del Pleno de Circuito en la Ciudad de México y se refiere a las actas de visita cuando la verificación la lleva a cabo la CONSAR. En este punto se señaló o hubo una contradicción de tesis respecto del requisito de circunstanciación con la que deben cumplir las actas que se levantan en la práctica de una visita de verificación. Y el punto como a definir era si al momento de que los inspectores de la CONSAR asentaran en las actas de visita dos cuestiones muy específicas, ¿no? Era el nombre y cargo de los servidores públicos, así
como los oficios de comisión y las credenciales de identificación. Recuerden que un aspecto que ya ha quedado muy definido por parte del Poder Judicial es que uno de los requisitos de circunstanciación que deben cumplir se deben de cumplir en las actas de visita es que en ellas se establezca o se asiente el nombre de los servidores públicos, su cargo, pero también los oficios en el que fueron comisionados para poder llevar a cabo las visitas y sobre todo todo esto lleva una cadena de fundamentación sobre la competencia de las autoridades que están llevando a cabo la visita y de quienes las ordenaron, porque bueno, es distinto, ¿no? Quien ordena la visita de quien ya la lleva a cabo. En este punto, lo que resolvió el Pleno de Circuito es que no era necesario que se detallaran en el acta de visita como tal todos los aspectos respecto a los oficios de comisión y las credenciales de identificación de los inspectores, sino que era suficiente con que en la propia acta de visita se señalara o quedara sentado que al visitado se le dejó copia de los oficios de comisión y de las credenciales de identificación de los inspectores y que con este aspecto se cumplía con el requisito de circunstanciación. ¿Esto qué quiere decir? Que no era necesario reproducir en el acta todos y cada uno de los datos que están asentados en las credenciales y en los oficios de comisión, sino que era suficiente para cumplir con este requisito constitucional, el que se dijera que ya se habían sido entregados estos documentos al visitado, ¿no? Entonces, esto presente lo consideramos interesante porque puede ser aplicado a otras visitas de verificación que realicen autoridades distintas a la CONSAR. Ahora bien, en otro criterio, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refiere también al procedimiento de inspección y vigilancia en la Ley de Equilibrio Ecológico, ¿no? Aquí lo que vemos es que se lleva a cabo el procedimiento de inspección y vigilancia por parte de las autoridades en materia ambiental a los particulares y como resultado de esta inspección puede llegarse a aplicar una sanción al particular. Aquí lo podemos ver en la tesis. Y lo que se estaba impugnando por los particulares es que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente no establecía un plazo específico entre el momento en el que concluye la visita de inspección y vigilancia y el momento en que la autoridad le impone una sanción al particular, ¿no? Y entonces el planteamiento va en el sentido de que la Ley de Equilibrio Ecológico transgredía el principio de seguridad jurídica por dejar abierto este plazo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy me realizan a mí una empresa una visita para revisar si estoy cumpliendo con los requisitos, por ejemplo, en el tema de aguas, y no tengo yo la certeza de cuándo se me va a imponer una sanción, ¿no? Y lo que resolvió la Suprema Corte en este caso es que no hay una inconstitucionalidad en este precepto porque se debe aplicar pues el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que las sanciones se pueden imponer en un plazo máximo de 5 años. Entonces, pues realmente si lo vemos desde la óptica de los particulares, pues un plazo de 5 años para la imposición de una sanción, pues yo en lo personal creo que no abona a la seguridad jurídica, ¿no? Si me realizan una inspección el día de hoy y la autoridad tiene 5 años para imponerme una sanción como resultado de esta inspección, pues realmente es un plazo grandísimo. Hemos visto que esto ha sucedido en otros casos, ¿no? Justamente en el procedimiento del artículo 69b también inicialmente tuvo un criterio en este sentido, ¿no? Que tenían 5 años.
Esperemos que la Corte en algún punto modifique este criterio, porque realmente pues es un plazo amplísimo, ¿no? Pero bueno, es importante que se tome en cuenta que este criterio lo sostuvo la segunda sala y justamente pues es un tema reciente, ¿no? Eh, Rosa Isela nos dice que este criterio, me imagino, sobre todo más bien es el relativo a la CONSAR, que en la ley no todas las diligencias exigen comisiones, las leyes orgánicas establecen la legitimidad para realizarlas sin comisión. Así es. Y este punto es importante, sobre todo por el tema de la circunstanciación en las actas de visita. Muy bien, Mariana, así que pasamos al siguiente tema. Perfecto, pues este tema es el de la pensión compensatoria. Como ya les adelantábamos, este tema ha sido recurrente entre los criterios que se han estado emitiendo en este mes, y tenemos dos criterios relevantes. Por un lado, tenemos un criterio en el que se establece esta obligación de darse alimentos entre excónyuges. Como podemos ver aquí en este criterio, se determinó que aun cuando en la legislación, en el Código del Estado de Campeche no se regule expresamente la figura de la pensión compensatoria, esta obligación o esta figura se sustenta en la obligación de los cónyuges de darse alimentos y de procurar su subsistencia después de que se haya decretado el divorcio. Entonces, pues bueno, es interesante cómo se elaboró esta figura de la pensión compensatoria, aun y cuando no encontraba un sustento expreso en la legislación del Estado de Campeche. Y pues bueno, en esta tesis se determinó que debían encontrarse unos elementos bases para que pudiera existir esta pensión compensatoria. Y esto es que existiera una mayor dedicación al hogar por parte de uno de los excónyuges y un costo de oportunidad que se viera reflejado en el patrimonio notoriamente inferior de ese excónyuge. Este fue el primer criterio y pues bueno, tenemos un segundo criterio que se emitió al respecto por parte de la Suprema Corte, y en este segundo criterio se determina cómo establecer o cómo calcular la pensión compensatoria con base en una perspectiva de género. Entonces, en este criterio podemos ver que se establece como presupuesto de esta figura que exista un desequilibrio económico entre los cónyuges, ¿no? Al momento de disolverse el vínculo matrimonial. Y establece que esta pensión compensatoria no solamente es aplicable para excónyuges, sino que también es aplicable para exconcubinos, en tanto tienen el mismo derecho a percibir alimentos en los mismos términos que los excónyuges. Y añade dos elementos. Establece que deben tomarse en cuenta para que esta pensión sea, digamos, completa y con perspectiva de género, debe cubrir o tomar en cuenta dos elementos. Uno de ellos es que tenga un carácter resarcitorio y el segundo de ellos es que tenga un carácter asistencial. En esta parte de la tesis podemos ver que el carácter resarcitorio refiere a, digamos, solventar esos perjuicios ocasionados a una de los cónyuges o de los concubinos por haberse dedicado preponderantemente al hogar. Es decir, que hayan tenido pérdidas económicas por no haber ejercido su profesión o por no haberse dedicado a una actividad remunerada. Y también aquellos derivados del costo de oportunidad. Es decir, después de pasar en casa una década, regresar al mercado laboral, pues sí se traduce en un impedimento de formación o de capacitación profesional. Y por su parte, este elemento o este carácter asistencial de la pensión compensatoria refiere a solventar la falta de ingresos que podría tener uno de los excónyuges por carecer de una fuente laboral que le permitan subsistir, o bien aun y cuando tuviera una fuente laboral, esta sea insuficiente para satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces, como podemos ver,
esta figura de la compensación, bueno, de la pensión compensatoria, está basado en un presupuesto, que es la desventaja económica y el costo de oportunidad de uno de los excónyuges o exconcubinos. Y vamos a comentar otros temas. Estos son respecto del juicio de amparo. Y bueno, en primer término, el primer criterio se planteó ante la Corte si, por ejemplo, vamos a decir, el quejoso presenta recurso de revisión en contra de una sentencia, ¿no? Y presenta amparo en revisión, si posteriormente podía también el mismo quejoso presentar revisión adhesiva por lo que hacía a la parte de la sentencia que le favorecía con el objetivo de que quedara firme, ¿no? Y este criterio que se definió, que es aplicable en general a la materia de amparo, la Suprema Corte señaló que sí era, igual ahorita vemos el precedente, que no hay ninguna limitación o restricción para que la parte en el juicio presente los dos recursos, tanto la revisión, el recurso de revisión en lo principal, como la revisión adhesiva. Este criterio consideramos que es relevante, es una jurisprudencia de pleno y bueno, la justificación que señala la Corte es, bueno, no hay una limitación expresa en la ley para hacerlo y por otra parte, pues se logra como una optimización en el derecho a la tutela judicial efectiva. Les recomendamos mucho que revisen este precedente porque es muy relevante para el tema de la práctica del amparo. En el segundo criterio se planteó cuáles eran los efectos de que vamos a decir también el particular que presenta recurso de queja en el curso de un juicio de amparo, si posteriormente se desiste de la misma, ¿no? Unos tribunales habían dicho que al momento en el que se desistía del recurso de la queja, la resolución que había sido impugnada ya se consideraba como firme para todos las partes en el juicio o solamente respecto de quien había promovido la queja inicialmente. Lo que concluye el Pleno es que el criterio debe ser que cuando, digamos, el particular promueve queja en contra de una resolución y posteriormente se desiste, esta resolución solo adquiere firmeza respecto del particular y no de las otras partes en el juicio, quien mantienen vigente su derecho para poder impugnarla. Finalmente, el tercer criterio en materia de amparo es específico para la materia civil, pero también es relevante la conclusión a la que llega la Suprema Corte en esta resolución. Lo que dice es, ¿qué sucede si en un juicio ordinario civil se plantean aspectos, por ejemplo, respecto a la paternidad o en un tema de divorcio? Estos fueron los supuestos que dieron origen a este criterio, en donde, por ejemplo, se planteaba una acción de divorcio y en la apelación se resolvía sobre el tema del divorcio, pero quedaban pendientes algunos aspectos accesorios, como por ejemplo el fijar los alimentos o quién quedaba con la custodia de los hijos. Y el punto a determinar es si esta resolución en apelación que resolvía la cuestión en lo principal, pero dejaba pendientes algunos aspectos y por lo tanto ordenaba que se repusiera el procedimiento en el juzgado civil, sí podía considerarse como una resolución definitiva en contra de la cual se pudiera promover amparo directo. Lo que se resolvió en la primera sala de la Suprema Corte fue decir que en este tipo de supuestos no se puede considerar
que se tenga una resolución definitiva y por lo tanto no podrá promoverse amparo directo. Entonces, estos tres precedentes son relevantes porque resuelven cuestiones que si bien son muy de la práctica del amparo, pues se formuló o se llegó a criterios de jurisprudencia que son aplicables en todo momento. El siguiente tema se planteó sobre los honorarios que pueden fijar los abogados con sus clientes. Aquí esto se dio respecto de la legislación de la Ciudad de México, en la que se establece en materia civil que los abogados no podrán adquirir los bienes de sus clientes o tampoco pueden ceder derechos que tengan respecto de estos bienes. El punto que llevó a este juicio fue que en un contrato de prestación de servicios de un abogado con su cliente se fijó que los honorarios se iban a determinar como un porcentaje o ciertos derechos respecto de los bienes que estaban sujetos al litigio. Un colegiado determinó que esta cláusula la invalidó por considerar que era contrario a lo que dispone el Código Civil para el Distrito Federal. Y el asunto llegó a la Corte porque, bueno, no lo dice de manera expresa, pero los abogados plantearon que esta prohibición que establece el Código Civil de la Ciudad de México vulneraba los derechos a la igualdad y a la no discriminación por establecer una disposición expresa o una prohibición expresa para los abogados, ¿no? Respecto de cómo podían fijar sus honorarios. Lo que resolvió la Corte fue que esta disposición no vulneraba derechos a la igualdad o a la no discriminación. Esto es válido la limitación que establece el Código Civil para el Distrito Federal en el sentido de limitar cómo se pueden disponer de los bienes que están siendo objeto de un litigio, y lo que sostuvo la primera sala también de la Suprema Corte es que lo que busca esta disposición es proteger a los clientes respecto de un posible abuso que pudieran cometer los abogados al momento de fijar los honorarios como resultado de un juicio, ¿no? Este criterio también es jurisprudencia de precedente obligatorio, así que si bien se refiere a, o el tema que dio lugar a este criterio es la legislación de la Ciudad de México, se puede considerar que los razonamientos que realiza la primera sala son aplicables o son obligatorios para todos los jueces del país. Así que si en caso que hubiera una disposición similar en otro estado, pues mantendría la misma suerte que lo que ya se pronunció la Corte en este supuesto. Nos quedan, pues ya no nos queda tiempo, ya llegamos a la hora del programa. Si podemos tomar como unos 2 minutos más, simplemente decirles que se publicó el primer criterio ya publicado en el semanario judicial, por lo relacionado con todos estos amparos que se han venido promoviendo por ciudadanos para buscar una vacunación anticipada. Este asunto se resolvió en marzo de este año, que realmente estábamos iniciando, ¿no?, con la vacunación por COVID, y en este criterio se señala que se niega como esta solicitud de lograr una vacunación anticipada. Si quieren, vemos ahorita rapidísimo nada más enseñarles el precedente, pero bueno, es importante que ustedes sepan que ya hubo una publicación en el semanario sobre este tema que no refleja lo que se ha estado resolviendo a nivel nacional, porque sabemos justamente que en esta semana se empezaron a vacunar a niños que no estaban previstos ya en la política nacional de vacunación, pero quien le interesa el tema, pues es dos precedentes que se refieren a este tema y
que seguramente seguiremos viendo otros precedentes. Sabemos que hay siempre como tarda, ¿no? O sea, este asunto se resuelve en marzo y el precedente lo estamos viendo hasta ahora, bueno, la última semana de septiembre, pero es importante ir considerando cuáles han sido los elementos que se han tomado en cuenta para negar o conceder la suspensión en estos amparos. Y Mariana, no sé si en 2 minutos pudieras tú resumir nada más el tema de la objeción de conciencia sin que nos vayamos como muy lejos, sino simplemente plantear de qué se trata y qué resolvió la Corte. Claro, les comentamos entonces brevemente la objeción de conciencia. Pues bueno, esta acción de inconstitucionalidad llegó por una reforma que hubo a la Ley General de Salud en el que se estableció esta objeción de conciencia. Aquí podemos ver cómo fue establecida en 2018 y pues bueno, como podemos ver, se estableció como esta facultad para el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud que les permite excusarse de participar en prestar servicios de salud siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente o bien no se trate de una urgencia médica. Digamos que se les dio este derecho al personal médico y de enfermería, excepto en estas dos situaciones. Y pues bueno, también se plantearon sus respectivos transitorios, señalando que la Secretaría de Salud debería de emitir en 90 días, seguidos a la publicación de este artículo en el diario oficial, disposiciones y lineamientos para que se pudiera ejercer este derecho. Y también se dio un plazo para el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados para realizar las modificaciones legislativas pertinentes de modo de que existiera este derecho también replicado pues a nivel local. Entonces, pues bueno, una de las preguntas importantes es, ¿de qué estamos hablando? Se trata de la objeción de conciencia, ¿qué es? ¿Es un derecho legal? ¿Es un derecho constitucional? ¿Qué es? ¿Frente a qué estamos? Y esto es importante determinarlo, pues bueno, para a la hora de hacer la ponderación en la acción de inconstitucionalidad. Entonces, la pregunta constitucional que se plantea el Pleno de la Corte en esta acción es, la regulación de la objeción de conciencia en la Ley General de Salud es constitucional y la regulación es únicamente ese artículo que les acabamos de enseñar y sus respectivos transitorios. Entonces, pues como podemos ver, no es una regulación muy amplia. Aquí les pusimos, este es el proyecto de sentencia, es el párrafo 185, y aquí establecen qué es la objeción de conciencia. Y aquí se dice que es una figura con la que cuenta un particular y que se concibe como el rechazo de una persona por motivos de conciencia a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, ya sea que la obligación provenga de una norma, de un mandato judicial o de una resolución administrativa. Entonces estamos frente a una obligación que tiene el personal de salud y una figura que les permite objetar o rechazar realizar esa conducta que está esperado. Lo que resuelve aquí el Pleno de la Corte es que la objeción de conciencia se origina y también materializa los derechos de libertad religiosa y de conciencia. Establece que no se trata de un derecho autónomo general, pero sí es una forma de concretar o de llevar a cabo estos dos derechos, ¿no? De libertad religiosa y de conciencia. No obstante, pues tiene sus límites. La objeción de conciencia no puede ser ejercida por una institución pública. Digamos, en el hospital infantil no se puede ejercer la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque como institución no existe ese derecho. Es un derecho particular de las personas que tienen, no a nivel como derecho humano. Y tampoco puede
solicitar esta objeción de conciencia cuando se quiera sustentar una idea contraria a la Constitución. Por ejemplo, me viene a la mente un tema de discriminación, ¿no? Que el personal de salud decidiera no atender a personal, no atendiera a personal no atendiera a algún paciente que llegara al hospital por que perteneciera a determinada religión o que tuviera determinadas características físicas, determinado color de piel. En esos momentos no se puede hacer uso de la objeción de conciencia, porque sería algo que, pues bueno, sería discriminación por razón de religión, por género. Entonces, bueno, sí tiene unas limitaciones y el Pleno de la Corte determinó que este artículo 10 bis tenía una regulación muy amplia, por lo que se determinó ser inconstitucional. Este artículo 10 bis, como vimos, solo tiene dos restricciones, es decir, no se podía ejercer la objeción de conciencia cuando hubiera un riesgo a la vida y urgencia médica, y ya no establecía ningún otro tipo de restricción. Entonces la Corte determinó que se vulneraba el deber estatal de tener una disponibilidad de los servicios de salud. Y esto es muy importante porque justo como comentábamos al principio, este derecho a decidir tiene una, digamos, socialmente tiene obstáculos, ¿no? Como decíamos, no ha sido algo que apruebe la mayoría de los mexicanos, es una decisión en la que la Corte, como muchas veces la Corte funge como pico en la sociedad que va jalando a la sociedad hacia una sociedad con muchos más derechos y más garantista. Yo creo que este es el caso en el que la Corte determinó jalarnos a nosotros hacia la protección de los derechos de las mujeres y como va a tener una afrenta social, una cierta resistencia dentro de los médicos, es muy importante que se garantice que la objeción de conciencia tenga límites y que se garantice este deber estatal de que exista disponibilidad de los servicios de salud. Y uno de estos es que se tenga personal no objetor de conciencia disponible en todos los hospitales públicos para que pueda atender estos casos de aborto en el que lleguen las mujeres o personas con capacidad de gestar y puedan ser atendidas y tengan disponible este derecho. Digamos que todas estas acciones de inconstitucionalidad van de la mano. El derecho a decidir, como bien decía Denise, tiene por consecuencia que no se pueda tener el inicio del derecho a la vida desde la concepción, porque se contrapondrían. Y por vía de consecuencia, para que el derecho a decidir pueda ser aplicado, tiene que tener límites en la objeción de conciencia y tiene que garantizarse que exista personal no objetor en todos los hospitales públicos. Esto pues no estaba dentro de la regulación de un solo artículo en la Ley General de Salud y pues bueno, la discusión de la Corte fue interesante porque tenían dos posibilidades: salvar la constitucionalidad de este artículo añadiendo una interpretación única, es decir, con mayores restricciones a la objeción de conciencia, o bien determinar todo este artículo como inconstitucional por ser demasiado amplio y pues transgredir la seguridad jurídica de las personas. Se optó por esta segunda opción para que pudieran emitirse lineamientos por parte de la Suprema Corte hacia el Congreso de la Unión y pues bueno, que regulara tomando en cuenta todos estos elementos que se señalaron en el proyecto de sentencia y se comentaron en las sesiones de la Corte. También se determinó igual, que ay, perdón, Mariana, tal vez nada más como para ya cerrar porque tenemos el tiempo ya, encima. ya encima. Nada más decirles, en este asunto se declaró inconstitucional la forma en la que está regulada la objeción de conciencia en la Ley de Salud y esto va a dejar pendiente que el Congreso de la Unión tenga que cambiar y modificar la Ley General de Salud. La Corte dijo que va a emitir unos lineamientos que buscará que sean tomados en cuenta por el Congreso de la Unión al regular nuevamente el derecho, pero sí creemos que este tema se quedó como en un tema de una gran inseguridad jurídica, porque se declaró
inválido el artículo por la forma en la que estaba regulado, no así el derecho como tal de la objeción de conciencia. Entonces, bueno, esperaremos, ojalá que en este mes que nos queda de aquí al siguiente programa se hayan ya publicado estas ejecutorias y tengamos más idea de cómo va a quedar el tema. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ya les compartí la presentación en el chat. Si quisieran que se las enviemos por correo, tienen ahí nuestro correo del blog de tribunales. Y pues les damos las gracias y los esperamos el siguiente mes. Ya retomamos como nuestra fecha, que será el primer viernes de cada mes, y así nos mantendremos por lo que sigue del año, en noviembre y en diciembre. Muchas gracias a todos y nos dio un gusto compartir estos temas con ustedes. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.